confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres ¿Dios nos escucha cuando pedimos ayuda? La respuesta que da la Biblia es muy clara. Sí, Él escucha a las personas sinceras que se acercan a Él pidiendo conforme a su voluntad. De hecho, hay muchísimos ejemplos en la Biblia de personas que acudieron al Padre en busca de ayuda. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Salmo 109, 26. Dios mío, yo soy muy pobre y estoy muy necesitado. Ven pronto, dame tu ayuda. Salmo 75. No cabe duda que este autor tenía plena confianza en Dios. Pero ¿qué pasa cuando la fe no es suficiente? Dios también escucha a las personas que se acercan a Él con un buen corazón. De hecho, en las Escrituras dice que Él atiende los ruegos de quienes están quebrantados de corazón y aplastados en espíritu. Esto quiere decir, personas que están sumamente angustiadas. Puede ser que a veces pensamos que Dios está muy lejos y que no se preocupa por nosotros. Sin embargo, la Biblia dice: Jehová es alto y no obstante, al humilde lo ve, pero al altanero lo conoce solo de distancia. Salmo 138, 6. Incluso Jesús les dijo a sus discípulos que cada cabello de sus cabezas estaba contado. Imagínense, si Dios tiene el control de hasta el más mínimo detalle que nosotros pasamos desapercibidos, ¿cómo no se va a fijar en nosotros cuando estemos pasando alguna dificultad, cuando estemos tristes, preocupados, angustiados? Dios tiene el control, Él cuida de nosotros. Debemos confiar plenamente en Él y acercarnos con un corazón genuino, sincero y humilde. Bendiciones. Oh, su misericordia es para siempre, mi hermano. Su misericordia es para siempre, dice la palabra. Siempre que el pueblo ganó una batalla y siempre que el pueblo iba a pelear, siempre cantaron. Pero interesantemente siempre mencionaron la misericordia de Dios. No el gran poder que está en nosotros, sino el pueblo cantaba: bendito sea el Señor, porque su misericordia es para siempre. Y en los momentos difíciles de tu vida, mi hermano, cuando tú sientes a lo mejor que todo mundo te deja, es cuando su misericordia es para siempre. Es cuando Él se hace rema en tu espíritu y Él te dice: aunque todo el mundo te dejare, yo estoy contigo, porque mi misericordia, dice el Señor, es para siempre. Y Él escribió con su puño y letra en la palabra: es para siempre. Por eso hoy, esta noche, donde quiera que oigas este canto, no nos queda más que decirle a Dios:
Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dilo conmigo. Por eso yo que sé que me proteges, porque estoy de tu lado, mi amado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparada. La última vez, dilo conmigo. Por eso yo sé que me proteges, porque estoy de tu lado, mi amado Jesús. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Dime conmigo! Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás
gozo que no puedo parar. No lo puedo parar. Es un gozo que fluye en mi vida. Y lo tengo que cantar. Y lo tengo que danzar. Y lo tengo que sacar de mí. Dice la Biblia que son como ríos de agua viva que fluyen. Dígale al hermano que te da la paz. Son como ríos. Míralo y dígale, son como ríos. No se pueden quedar adentro. Los tengo que sacar. Los tengo que cantar. Los tengo que danzar. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. Dile, dile. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan. ¡Vamos, tienen júbilo! Yeah, yeah. Oh sí, oh sí, oh sí. Dice, danza hija de Sión, danza tu creador, danza hija de Sión, danza tu creador, gózate. Él vive, Él vive, Él reina, Él vive, Él reina. Danza hija de Sión, danza tu creador. Y danza hija de Sión, danza tu creador. Gózate, ¿por qué? Porque Él reina, Él vive, Él reina, Él vive, Él vive. Él vive, dilo, y danza hija de Sión, danza tu creador, y danza hija de Sión, danza tu creador, gózate, porque Él reina, Él vive, Él reina, Él vive, listo, Él vive, Él reina, Él vive.
no. Das a tu creador, gózate. No, mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, no, no, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. En tus pies, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, dilo más fuerte. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Un grito de júbilo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dilo más fuerte. A ver, fuerte. Cristo vive, Cristo vive. Si Cristo vive, alábale con el bajo. Porque Cristo vive, alábale con la guitarra. Aleluya. Los metales, alaben a Cristo. ¡Aleluya! La percusión.
Solo recordarles nuestras actividades semanales. Las reflexiones bíblicas escritas son enviadas por WhatsApp y por Facebook. De igual manera, nuestras transmisiones son los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Pueden encontrarnos como Amor Viviente El Salvador o Iglesia AMV. También puedes acompañarnos todos los días en nuestra oración a las 9 de la noche, cada quien en su casa. No olviden que los grupos de crecimiento y los grupos de planificación de trabajo se están desarrollando en formato virtual. También no olvides mantener contacto con los otros hermanos de la iglesia, ya sea por teléfono o por cualquier otra red social. Ante esta pandemia no hemos podido desarrollar nuestras reuniones como habitualmente lo habíamos hecho. Por lo tanto, agradecemos sus aportaciones y donaciones a la cuenta que detallaremos a continuación. Banco América Central, número 2007-56021. De antemano, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga. Le invitamos que se ponga cómodo, tome su Biblia y su libreta de notas y disponga su corazón para recibir la palabra que en unos momentos será compartida. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos de la familia de la fe, Iglesia Amor Viviente. Quiero comentarles que antes de la predicación vamos a tener un video ahí que vamos a poder apreciar. Es un corto video, pero que va a relacionarse con el tema de hoy. La importancia de mantener nuestro vigor en el Señor. Así que disfrutémoslo y también disfrutemos la palabra del Señor. Dios les bendiga. Round 10 scheduled for 12. Time, get over it. Go, time in, let's go. Tony Weeks checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves, and here we go again. The WBCW Unification Lightweight Title Fight. Castillo, Perez is down. He's out. 4.
Bendiciones, amada familia de la fe, amor viviente, qué bueno que estamos una vez más reunidos a través de estos medios. Bueno, siempre recordándole que este es el día que hizo el Señor y eso es hasta las 12 de la noche, donde termina el día, pero de ahí comienza un nuevo día, donde nueva será su misericordia, como dice la palabra, cada mañana, y por lo tanto también será el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Siempre queremos hacerlo desde estas instalaciones para que usted sea sensible, ¿verdad? Y que recuerde esos buenos tiempos que hemos vivido en este santuario, en este edificio, y que le pidamos al Señor que nos conceda la linda oportunidad de estar nuevamente aquí para servirle al Señor, adorar al Señor, orar juntos y sentir ese calor fraternal entre hermanos. Así que qué bueno que estamos entonces llegando a la comodidad de su hogar, y de esta manera pues vamos a estudiar la palabra del Señor, que ese es el objetivo. Así que qué bueno que hemos adorado al Señor a través de los videos y todo lo demás, y pues vamos a entonces aprender de la palabra del Señor, siempre recomendándole, hermano, de que recuerde que durante 5 días en la semana le enviamos las reflexiones diarias. En algunas ocasiones lo estamos haciendo a través de un audio también, y la idea es que usted tome tiempo para escucharlo, lo medite y por supuesto que deje que el Espíritu de Dios le guíe para que esa enseñanza, esa reflexión que usted puede recibir es una porción de la palabra del Señor y no va a retornar vacía, sino que así como es pan para comer para su vida, también puede ser una semilla para que usted la siembre. Así que siempre le animamos a que haga eso, a que la lea o la oiga, la estudie, la reflexione y que la pueda compartir. Bueno, también queremos bendecir desde ya a todos los cumpleañeros. Ya estamos en un nuevo mes y esperamos que el Señor pues le conceda una buena longevidad, lleno de la presencia del Señor. Bueno, vamos a aprender de la palabra del Señor, y en esta ocasión vamos a aprender sobre el vigor del creyente. Y quiero que me acompañe en su Biblia a Efesios capítulo 6 versículo 13. El vigor del creyente es un tema bastante amplio, pero hoy vamos a hablar sobre mantenga su vigor. Dentro de ese panorama del vigor del creyente, vamos a reflexionar ahora sobre la importancia de mantener nuestro vigor, y por supuesto estoy hablando de modo espiritual. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6 versículos del 10 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13 dice: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Vamos a levantar una oración a nuestro Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a poder digerir esta reflexión de hoy. Padre, levanto mis manos en señal de gratitud por la vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Señor, gracias por habernos guardado en medio de todo lo que está sucediendo, Señor. Sé que tú nos seguirás guardando y sé que tú siempre estarás, Señor, al cuidado de nuestras vidas. Gracias te damos porque tenemos la oportunidad de exponer nuestra mente ante tu palabra, nuestro corazón y nuestro ser, y queremos, Señor, hacerlo con reverencia, como que si estuviéramos aquí presencialmente en este santuario. Queremos hacerlo con respeto y siempre con una actitud de hambre y sed de tu justicia, porque creemos y entendemos el poder de tu palabra, que no retornará a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, hermanos, entonces que vamos a hablar del vigor del creyente, y hoy pues el consejo es: mantenga su vigor. Quiero hablarle, para que lleguemos al punto de cómo puede ser importante este tema, quiero que hablemos de 3 cosas importantes en cada circunstancia. Se las hemos insistido, pero es importante que nosotros analicemos cada circunstancia y de ella sacamos cosas importantes. La primera es estar ubicados.
Cuando está pasando una situación, se da una emergencia, se da una situación como la que estamos viviendo, de una pandemia, también recientemente hemos tenido un fenómeno natural, se dicen que van a venir más, entonces uno puede, bueno, es normal que uno se preocupe y eso es de humanos, pero nosotros también tenemos que saber activar la esperanza y la confianza, fíjese bien, la esperanza y la confianza en medio de cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que activar la esperanza que tenemos en Dios, la esperanza que la palabra de Dios nos promete, y nuestra confianza en Dios se tiene que fortalecer en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo se logra eso? Primero, en cualquier circunstancia usted tiene que saberse ubicar. Usted y yo somos los hijos de la luz. Y eso hace, hermanos, de que por la palabra usted y yo podemos caminar en luz, no en oscuridad. Y el Señor, cuando habla de que somos los hijos de la luz, dice para que estas cosas no nos sorprendan. Eso significa que nosotros somos los hijos de la luz y todo lo que está pasando a nuestro alrededor no debería de sorprendernos. Ahora, ¿cómo no nos va a sorprender cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos ubicamos? Entonces, ¿qué va a pasar en eso? Vamos a apreciar el panorama de las circunstancias que se están dando. Vamos a apreciar el panorama, el programa y el escenario, pero de modo bíblico. Vamos a saber dónde estamos. Vamos a saber por qué están pasando todas estas cosas. Vamos a saber en qué sentido están pasando. ¿Por qué? Porque cuando nos ubicamos a la luz de la palabra, recuerde, haciendo uso de ese derecho que la Biblia nos da de que somos hijos de la luz para que las cosas no nos sorprendan, entonces nosotros vamos a ubicarnos y eso nos va a ayudar a apreciar el panorama, el programa o el escenario en el que se están dando las cosas, pero de modo bíblico. Y con eso, hermanos, haga la dinámica. Procure hacerlo, procure desarrollar esa disciplina y se va a dar cuenta que automáticamente el hecho de que usted se ubique, el hecho de que usted entienda el panorama, el programa, el escenario divino, eso le va a activar entonces su esperanza en el Señor, su confianza en el Señor, pues usted va a entender, fíjese bien, usted va a entender tres cosas. Primero, que el control lo tiene Dios. Segundo, que Él no nos deja afuera de todas estas cosas como su iglesia. Él no nos deja fuera de todas estas cosas. Y por lo tanto usted entonces, al entender que Dios tiene el control, que Dios no nos deja afuera, o sea, Dios no ignora a la iglesia en medio de todas estas cosas, entonces automáticamente usted va a creer en el cuidado de Dios. Mire qué interesante entonces lo que podemos aprender en todo esto. O sea, toda esta pandemia, toda esta situación mundial debe de llevarnos a la Escritura y ubicarnos para entender en qué parte del programa está, en qué parte del proceso, en qué parte, fíjese bien, del panorama divino está todo esto, en qué parte del escenario divino, qué papel debemos de jugar nosotros en este escenario, porque el control lo tiene Dios. ¿De acuerdo? El control lo tiene Dios, número uno. Recuerde también que cuando usted entiende que el control lo tiene Dios, entonces usted se va a dar cuenta que Dios no deja a un lado, Dios no deja al margen a su iglesia, Él toma en cuenta a su iglesia. Entonces eso nos va a enseñar, nos va a hacer entender que Dios tiene cuidado de nosotros porque somos su iglesia. ¿De acuerdo? Lo segundo que debemos de aprender en cualquier circunstancia como en la que estamos viviendo es a desarrollar una buena actitud. ¿Por qué? Porque la buena actitud nos lleva a tener un buen ánimo. El buen ánimo o el ánimo correcto nos permite usar la fe. Mire, usted tiene que usar su fe en este momento. En el área que sea, hermanos, pero para usar su fe, usted tiene que tener un ánimo correcto en medio de toda esta circunstancia. Pero el ánimo correcto depende de que usted tenga una buena actitud. Cuando usted tiene una buena actitud, entonces va a tener el ánimo correcto, va a poder usar su fe. Y fíjese bien, cuando usted usa su fe, por lo que dice Hebreos capítulo 11, el verso 6, que es imposible agradar a Dios sin fe, o sea que la fe sí le agrada, la acción de fe sí lo agrada. Dios no nos va a sacar del problema por la gravedad del problema, Dios nos va a sacar del problema porque usamos la fe en medio del problema. Entonces, cuando usamos la fe, eso ya mueve a Dios a favor de nuestras vidas. Pensémoslo de nuevo.
Queremos que Dios se mueva a favor de nuestras vidas, tenemos que actuar en fe. Para actuar en fe es necesario un ánimo correcto, y el ánimo correcto depende de la actitud correcta. Entonces debemos de aprender a desarrollar en todas estas circunstancias no solo la diligencia de estar ubicados a la luz de la palabra, sino también debemos de aprender a desarrollar buenas actitudes para tener un buen ánimo, para tener un uso de la fe, y que de esta forma Dios se esté moviendo en nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Y lo tercero que tenemos que aprender en cualquier circunstancia es principalmente eso, propiciar un aprendizaje. ¿Por qué le digo esto? Porque cada generación ha tenido sus situaciones particulares. O sea, la iglesia del primer siglo tuvo sus problemas. La iglesia allá en el tiempo de Constantino tuvo sus problemas, sus dificultades. La iglesia en el tiempo del oscurantismo tuvo. La iglesia en el tiempo de los avivamientos tuvo. O sea, cada generación, nosotros, la iglesia de esta generación, o la generación de esta iglesia, fíjese bien, de la iglesia de hoy, todos tenemos situaciones particulares. Todos tenemos conflictos, pero la iglesia en cada etapa, en toda la historia, ha tenido situaciones particulares, ha tenido conflictos, ha tenido necesidades, ha tenido ataques, pero en medio de todas esas cosas que pudieran ser trágicas o malas o desagradables, también a la par hemos tenido los recursos y las oportunidades, los recursos del reino y las oportunidades. Ahora, esto es lo que debemos aprender a movernos, a interactuar para ser efectivos en medio de cualquier circunstancia. Entonces hay tres cosas importantes, se las resumo. Tres cosas importantes que debemos de aprender en cada circunstancia. Uno, ubicarnos. ¿Dónde es que estamos de acuerdo a la palabra del Señor? Dos, una buena actitud, lo que a la larga va a repercutir en que Dios se mueva en nuestras vidas, porque vamos a usar nuestra fe, porque vamos a tener el ánimo correcto. Y tercero, propiciar el aprendizaje. Aprendamos, hermanos, aprendamos. La iglesia de los Hechos tuvo que aprender a sobrevivir en medio de la persecución, en medio del maltrato, en medio de las herejías, en medio de los conflictos, en medio de la muerte misma. Entonces, hermanos, tenemos nosotros como la generación del siglo XXI de la iglesia del Señor, si bien es cierto, vamos a tener situaciones particulares como esta, como la de la pandemia. Vamos a tener nuestros conflictos, nuestras necesidades y nuestros ataques, pero también entendamos que están disponibles los recursos y las oportunidades de Dios, y eso debe de ayudarnos a aprender a movernos, a interactuar, porque necesitamos, o sea, hay una misión, hay un trabajo, hay una responsabilidad que ejercer en medio de todo esto. Y no podemos ser luz debajo del almud, ni sal pisoteada. No, tenemos que ser sal que esté sonando este mundo, y por el otro lado tenemos que ser esa luz que esté arriba para alumbrar a los demás. Esa es nuestra responsabilidad. Allí es donde ya me meto. Ya con esto le introduje, y ahora déjeme los minutos que me quedan para poderle hablar sobre el vigor del creyente. Entonces, ¿por qué es importante esto? El objetivo de esto es que usted y yo cuidemos el vigor, cuidemos nuestro vigor, y que al mismo tiempo lo estemos constantemente evaluando. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué quiero que aprendamos y que le demos la importancia al vigor? Porque toda circunstancia también tiene un antes, un durante y un después. No sé cómo usted tenía su vigor antes de esto, hermanos. Antes de esta circunstancia, antes de esta adversidad, antes de este tiempo, antes de este día malo, como dice el apóstol Pablo, yo no sé cómo estaba su vigor. Pero sí tenemos que evaluar y tenemos que saber cómo está durante este día malo. Durante este día malo, ¿cómo está nuestro vigor? Porque este día malo va a pasar, tarde o temprano va a venir un día bueno. Entonces, fíjese bien, necesitamos, por eso debemos de darle importancia al mantener nuestro vigor, pero mantener un vigor saludable, mantener un vigor, hermanos, que esté a la altura de lo que exige la circunstancia que estamos viviendo en el momento de
para que cuando salgamos, el apóstol Pablo lo dice, para que estén firmes en el día malo, cuando venga el día malo y cuando acabe, pues todavía estén firmes. O sea, hay que estar firmes. Como le repito, no pensemos en cómo era el vigor que teníamos antes de, pero en durante y en medio de, ¿cuál está siendo nuestro vigor? Usted y yo no nos podemos dar el lujo de estar débiles, hermanos. No, porque entonces vamos a entrar a otras circunstancias débiles. Vamos a entrar a otras circunstancias, a otras situaciones particulares, a otros conflictos. Y va a depender de cómo estamos aprendiendo a cuidar nuestro vigor y a mantenerlo y a evaluarlo durante la circunstancia para después, porque existe la posibilidad de que venga otro día malo. Ahí lo dice. Por eso dice, cuando haya pasado el día malo, que estuvieron firmes en el día malo, procuren estar firmes cuando ya pase el día malo. Entonces el vigor es importante, mis amados hermanos, que nosotros lo tengamos, que lo cuidemos, que lo fortalezcamos, porque toda circunstancia tiene un antes, un durante y después. Y esto nos va a ayudar durante y sobre todo para después de lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los recursos para mantener el vigor? Fíjese bien, ¿cuáles son los recursos que a los cuales nosotros podemos ir para poder disfrutar de un buen vigor? Bueno, el primero es la presencia del Señor. Porque hay un vigor que imparte el Señor. Hay un vigor que imparte el Señor. Y aquí es donde le digo que vamos a evaluar también nuestro vigor. Porque muchos de nosotros le vemos la importancia al vigor solo cuando ya no aguantamos las circunstancias. Solo cuando ya sentimos que estamos a punto de explotar. Solo cuando ya agotamos nuestros recursos naturales y sentimos que ya no hay nada por hacer. Entonces allí vamos a la presencia del Señor. Y entonces le pedimos al Señor que nos dé fuerza. Viene el Señor en su misericordia y nos da fuerza. ¿Por qué? Porque ese es el primer elemento para mantener el recurso. El vigor que imparte el Señor. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, lo dice bien claro. Dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y al final, el verso 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, como correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo, porque en la presencia del Señor hay un recurso para mantener un vigor. También el Salmo 103, verso 5, David dice, le dice a su alma, bendice alma mía al Señor, no olvide ninguno de sus beneficios. Y le dice que Él ha perdonado sus pecados, le ha sanado sus dolencias, ha rescatado del hoyo su vida, lo ha coronado de favores. Y dice, ha saciado de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, ha saciado de bien tu boca, te ha alimentado de lo bueno. Qué mejor cuando nosotros estamos débiles, y eso es bueno, ¿verdad? Es aplaudible de que cuando estemos débiles vayamos a la presencia del Señor, le pidamos vigor y que se cumpla lo que David está declarando, que Él viene, nos sacia de bien, de un buen alimento, nos da un alimento. ¿Recuerda usted como cuando el ángel le hizo una torta de pan a Elías, que dice que se la dio para que comiera? Y mire, dice que esa torta hecha por el ángel, mandada por Dios, dice que esa torta le permitió que él fuera llenado de vigor físico para caminar durante días. O sea que Dios sí lo puede hacer. Hay un vigor disponible en la presencia del Señor. Y debemos de ser diligentes. Muchos de nosotros debemos aprender, mis hermanos, a no llegar hasta, como dicen, a tocar fondo para ir a la presencia del Señor. No, cuando usted medio se sienta agotado, incapaz, débil, usted debe de correr. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado.
Así que usted y yo debemos de aprender a disfrutar del vigor que está en la presencia del Señor. Entonces, porque allí hay un vigor, pero ese es un evento. Y aquí es donde quiero yo que nosotros evaluemos, porque no podemos estar, fíjese bien, a menos que lo hagamos todos los días. Pero lamentablemente a veces también no tenemos esa disciplina y esa actitud de hacerlo, sino que lo hacemos solo, como le repito, hasta cuando ya sentimos que estamos rebotando en el piso. Hasta allí es donde comenzamos a buscar el recurso del vigor del Señor, que Él lo imparte cuando lo buscamos en su presencia. Pero no deberíamos de ser así, sino que deberíamos de estar constantemente vigorizando nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el otro recurso? Entonces ya hablamos del primer recurso. ¿Cuál es el primer recurso? Si en este momento usted evalúa que se siente débil, fatigado, cansado, que ya siente que la situación, como decimos, estamos como que si vamos en una cuesta. Bueno, entonces corra a la presencia del Señor. Usted es justo, corra al nombre del Señor como su torre fuerte y deje que el Señor lo fortalezca. Pero hay una disciplina cotidiana, y es la que el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Mire bien, entonces uno es el que buscamos en la presencia del Señor porque el Señor lo imparte. Pero el otro recurso para el vigor es la disciplina cotidiana que nosotros desarrollamos, asumiendo un compromiso con nuestra vida espiritual. Está bien, Dios nos va a fortalecer cuando allá en las últimas lleguemos. Pero ¿por qué esperar a llegar a las últimas cuando también nos podemos mantener el vigor? Y de eso quiero hablarle. Porque cuando uno estudia la palabra fortalecer, fíjese bien que es lo que el apóstol Pablo está diciendo que debemos de fortalecer. Entonces allí él nos está diciendo fortalecer en el Señor es importante, porque nos está diciendo que nosotros deberíamos de buscar más al Señor. Y esa es ya como le repito, la disciplina que nosotros podemos tener, que nosotros deberíamos de tener con nuestra espiritualidad. Entonces nosotros debemos de entender que Dios está dispuesto y nos ha propiciado los elementos y los recursos. Hermanos, los recursos como los alimentos que están disponibles en la naturaleza. Entonces también Dios fíjese bien, nos ha dispuesto esto, y por eso el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ya aquí está el recurso que nosotros buscamos como un compromiso a nuestra vida espiritual. Y por supuesto, tomemos el ejemplo de lo natural. ¿Cómo mantenemos el vigor natural? Lo hacemos de dos formas claves. Mire, para mantener un vigor, aliméntese bien y haga ejercicio. Yo particularmente voy a hablarles de hacer ejercicio, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, cuando él usa la palabra fortaleceos en el Señor. Los estudiosos, fíjense bien, dicen que la palabra fortaleceos allí implica tres palabras. Una es endúo. Endúo es hacer ejercicio. Kratos tiene que ver con músculo, y dunamis, que es la tercera palabra de fortaleceos, que curiosamente de ahí viene la palabra dinamita. Y la dinamita entonces se refiere al impacto. Todo esto es lo que incluye fortalecernos. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Ya dijimos, el primer recurso: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. O sea, el recurso que está en la presencia del Señor. Pero también está la otra forma de cómo mantener nuestro vigor, y es desarrollando disciplinas de hacer ejercicio. Se dice que el creyente tiene varios músculos que debe de desarrollar. Por ejemplo, la fe. La fe es un músculo, pero la fe sin obras es muerta, lo dice Santiago. La fe sin obras es muerta. O sea que la fe, para que se note, entonces tiene que hacer obras. O sea, tiene que hacer ejercicio. Actúe en fe.
Solamente a través de actuar en fe es que usted va a ir aprendiendo que la fe funciona. Solamente orando vamos a aprender que la oración funciona. Solamente intercediendo, usando la autoridad, es que usted va a saber que la autoridad funciona. La autoridad funciona, hermanos. Nosotros vemos en la palabra de Dios cómo la autoridad funciona. El nombre de Jesús funciona. Orar funciona. Adorar al Señor funciona. Servir al Señor funciona. Hermanos, estar en constante intercesión funciona. Estudiar la palabra funciona. Evangelizar funciona. Llenarnos del Espíritu de Dios funciona. Entonces, todas esas son disciplinas, ejercicios que deberíamos de hacer. Por ejemplo, hay ejercicios para fortalecer los muslos, vamos a decir así. Hay ejercicios para fortalecer los músculos de los brazos. Hay ejercicios para, por ejemplo, para que el pectoral se afirme, para que el abdomen se endurezca y se afirme. O sea, hay ejercicios para cada parte del cuerpo. En el Señor también. Y cuando Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está diciendo, señores, hagan ejercicios, desarrollen dinámicas espirituales, echen músculos. Echen músculos. La Biblia habla de gente que se caracterizaba por la oración. Por ejemplo, el músculo de Samuel dice de que desde Dan hasta Berseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Imagínese usted, fiel profeta de Jehová. A Daniel se le notaba su músculo de oración. A Abraham se le notó el músculo de la fe. A Josué se le notó el músculo, por consejo divino, el músculo del esfuerzo. A Pablo se le conoció el músculo de la revelación. Se le conoció el músculo de la perseverancia. A Apolos se le conoció el músculo de la elocuencia. La Biblia dice que era poderoso en palabras. Entonces hay músculos que podemos desarrollar. Entonces termino haciendo un resumen. El vigor que el creyente, hay que cuidar nuestro vigor, hay que estar constantemente evaluándolos, sobre todo en esta circunstancia, en medio de la circunstancia, porque va a venir un después y vamos a necesitar el vigor que hemos desarrollado. En medio de la circunstancia lo vamos a desarrollar, lo vamos a necesitar después. Ahora para resistir y después para hacer la obra. Después para poder cumplir la misión que se nos ha encomendado. Y recuerden, los recursos son la presencia del Señor. Si hoy mismo usted se siente débil, torre fuerte es el nombre del Señor. Corra para que Él lo levante y lo vigorice en la presencia del Señor. Pero también desarrollemos disciplinas, hermano. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Seamos cristianos en dúo, o sea, que hacemos ejercicios espirituales. Seamos, hermanos, cristianos concretos, concretos. Seamos cristianos con perseverancia. La Biblia dice, y perseveraban unánimes juntos, escudriñando la palabra. El escritor de Hechos dice que los de Berea habían desarrollado el músculo, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pero esa nobleza, le hemos hablado en otras ocasiones, que esa nobleza era capacidad, el hecho de ser sobresalientes, eran cristianos de respeto. Entonces todos esos músculos los podemos desarrollar. Qué bueno sería que dijeran, no, esa iglesia Amor Viviente, esa gente de oración, esa gente de intercesión, esa gente de fe, esa gente de autoridad, esa gente está llena de la palabra del Señor, esa gente está llena de sabiduría. ¿Se acuerdan la reflexión que hace poco les enviábamos la reflexión que se llamaba un trato cuadrangular? ¿Cuáles características vieron? No vieron si eran jóvenes, ancianos, viejos, lo que sea, ricos, pobres. No, los 7 diáconos fueron elegidos por la multitud porque
que querían verles 4 músculos que fueran de buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran sabiduría y que fueran hombres de fe. Imagínense usted. Imagínense usted que nosotros como cuerpo pastoral, todo el equipo de coordinación y nuestras familias, familia Villalta, familia Laínez, familia Rosales, familia familia Moreno, la familia Celaya, la familia Escobar, todas las familias que integramos nuestra congregación, que se nos notaran los músculos de la oración, de la intercesión, de la llenura de Dios, de la sabiduría de Dios, de gente de fe, de gente perseverante, de gente valiente, como la Biblia dice que era valiente, ¿verdad? Mire los músculos de David, dice que sabía cantar, era hombre valeroso, era hombre prudente en sus palabras, era hombre de buen parecer y sobre todo Jehová estaba con él. Mire el músculo de José, los sueños de Dios en su vida. Hermanos, eran gente que cuidó su vigor en espiritual, en la presencia del Señor, pero que también desarrollaron la disciplina, las disciplinas espirituales, cosas que también nosotros deberíamos de hacer. Amén. Así que, Iglesia Amor Viviente, a fortalecernos en el Señor, a cuidar nuestro vigor espiritual. Y recuerde que existen 2 recursos poderosos para que nos mantengamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendiciones para todos, que Dios bendiga a su vida, a su familia y a nuestra querida nación, El Salvador. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. No olvides nuestras reuniones los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor.